Hermanos, vamos a estar dando continuación al tema que comenzamos hace unos días, y es el tema de la doctrina de la Trinidad. Como le decía la vez pasada, es necesario que cada tema que nosotros tocamos, todos los siervos de Dios, y que tengan que ver con otra organización, con otros siervos, con otros hermanos, lo hagamos con respeto, lo hagamos con temor de Dios, y lo hagamos haciendo declaraciones que tengan fundamento, tanto en la palabra de Dios como también la lógica humana, ¿por qué no? O sea, que sea lógico aquello, que concuerde, que haya claridad. Entonces, hermanos, por muchos años a mí me han hablado por teléfono hermanos y me han dicho: hermano Rodríguez, ¿por qué usted nunca menciona la palabra Trinidad? ¿Por qué usted nunca ha hecho un estudio acerca de la doctrina de la Trinidad? Algunos me han escrito, otros me han llamado telefónicamente y otros me lo han preguntado así persona a persona. Y algunos me han escrito y me han llamado hereje. Algunos me han escrito y me han dicho: estás enseñando doctrinas diabólicas. Hay de todo. Pero yo quiero en esta mañana, a ustedes que están aquí en la iglesia del Cuerpo de Cristo de la ciudad de Ontario, y a los que me van a estar escuchando a través de la radio, darles mis razones de por qué yo no menciono la palabra Trinidad como parte de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina, y por qué no he dado un estudio acerca de la doctrina de la Trinidad como parte fundamental de lo que es nuestra fe. En primer lugar, es que nunca he encontrado la palabra Trinidad en la Biblia. Segundo lugar, es porque la doctrina de la Trinidad no está claramente enseñada en la Biblia. Le voy a dar una idea. Si nosotros tenemos una doctrina del bautismo en agua, ya sea la iglesia católica, ya sea la iglesia de los mormones, ya sea la iglesia de los testigos de Jehová o el salón del reino, como le llamen, o sea la iglesia cristiana en sus diversas organizaciones o diversos nombres de iglesia, hermanos, la palabra bautismo existe en la Biblia y la doctrina del bautismo está claramente enseñada. A eso me refiero, de que la palabra bautismo está en la Biblia. Y también se enseña en la Biblia cuándo se debe uno bautizar, por qué se debe uno bautizar, cómo se debe bautizar, cuál es el símbolo del bautismo y cosas por el estilo. Entonces la palabra está en la Biblia y la doctrina está claramente enseñada en la Biblia. Si hablamos acerca de la segunda venida del Señor, la frase segunda venida o la segunda venida del Señor se encuentra en la Biblia. Y la doctrina también está claramente enseñada. De manera que la palabra se encuentra en la Biblia y la doctrina también. Y así podemos seguir hablando de la resurrección. La palabra resurrección se encuentra ahí y la doctrina de la resurrección también está ahí claramente enseñada. ¿Para qué sirve la resurrección? ¿Cómo es que resucitó el Señor? Y tantas cosas. Pero le digo una vez más, la doctrina de la Trinidad no se encuentra claramente enseñada en la Biblia. El próximo domingo le voy a mostrar el testimonio de teólogos, o sea, hombres que supuestamente conocen las profundidades
de Dios y de las cosas espirituales. Y le digo supuestamente porque no hay hombre que conozca las profundidades de Dios, ni que conozca a Dios profundamente, a menos que sea el mismo Dios el que lo introduzca y el que lo guíe y el que le enseñe, el que le revele. Pero bueno, en estos días hay hombres que se hacen llamar teólogos, les dan clases y le dan un título y le dicen: tú eres teólogo, o sea, tú conoces las profundidades de Dios. Hay doctores en teología y cosas por el estilo, cada quien. Pues hermanos, muchos de esos hombres que son los líderes del cristianismo en estos días, ellos mismos dicen: voy a hablarles de la doctrina de la Trinidad, pero antes les digo que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Ellos mismos dicen: y también les digo que la doctrina de la Trinidad no se encuentra claramente enseñada en la Biblia. Pero dice, eso nosotros lo creemos por la fe. Y otras cosas más que ya se las voy a contar cuando venga el tiempo. Y van a ser bastantes líderes reconocidos en los institutos bíblicos. En esta mañana yo quiero decirle: la doctrina de la Trinidad, en primer lugar, es una doctrina 100% católica. No es una doctrina cristiana. Por eso es que yo no tomo en cuenta esa palabra ni la doctrina. Alguien pueda decir: hermano, pero ¿cómo es que la mayoría de iglesias cristianas en estos días tienen la doctrina de la Trinidad como una doctrina básica, fundamental de la fe cristiana? Muy fácil, hermanos. Porque todos esos hermanos, ¿verdad? Mis hermanos en Cristo Jesús, porque han creído en el Señor para el perdón de sus pecados, son de los que salieron con el protestantismo de la Iglesia Católica. Si usted no sabía, el 95% del cristianismo que hay ahora es producto del protestantismo. Hubo un tiempo cuando Dios puso el sentir en ciertos hombres en diferentes países para que comenzara a descubrirse lo que es el Evangelio. Por allá en Inglaterra, Dios levantó a un hombre llamado Wycliffe o Wycliffe. Allá en Francia levantó a otro hombre llamado Juan Calvino. Por allá en Alemania levantó a otro hombre llamado Martín Lutero, el más reconocido por cuanto hizo mucho movimiento que afectó a la Iglesia Católica. Pero hermanos, en la misma Iglesia Católica, mucho antes que ellos, Dios levantó a un hombre, a un italiano llamado Girolamo Savonarola, y le reveló muchas cosas, hasta juicios que venían contra la iglesia. Le reveló las cosas que en oculto se estaban haciendo allá en los altos lugares de la jerarquía católica, y les reveló, pero lo callaron. O sea que Dios, hermanos, ha querido revelarse en todos lugares. Entonces, la mayoría del cristianismo que hay ahora es producto del protestantismo. El asunto es que los primeros protestantes conocían algo de la palabra de Dios. Pero no es lo mismo que alguien venga aún con conocimiento, aún con sabiduría, aún con mucha preparación académica, y que conozca la palabra de Dios, a alguien que ha estado por muchos años y que conoce el fundamento de la palabra de Dios. Ellos vinieron, entendieron algo, se rebelaron, se apartaron, pero como no tenían un fundamento real todavía, se trajeron muchas cosas de la Iglesia Católica. Y una de las cosas que se trajeron de la Iglesia Católica es la doctrina de la Trinidad. Y yo una vez más les quiero decir
si la Iglesia Católica reclamara la doctrina de la Trinidad, por historia, o sea, con pruebas, deja al cristianismo que tiene la doctrina de la Trinidad como base, lo deja sin nada. Porque el cristianismo no tiene una historia como el catolicismo. En el mensaje anterior les compartí acerca de Clemente de Roma, o Clemente el Romano, que se le conoció en la Iglesia Católica como al cuarto papa, incluyendo a Pedro, o al tercer papa después de Pedro. Y ahí es donde comenzamos a ver nosotros ya anunciándose la doctrina de la Trinidad. Y de ahí vamos a ver luego a otros personajes como Teófilo de Antioquía, Atenágoras. Vamos a ver a otro hombre como Tertuliano. Vamos a ver a otro hombre como Atanasio y muchos otros más. O sea, la línea católica que enseñó la doctrina de la Trinidad. Pero el cristiano no tiene historia prácticamente. ¿Por qué? Porque cuando comenzó a desenvolverse el cristianismo, Roma, que era la que controlaba a Israel, tomó el control de todo, y de ahí solamente lo que Roma permitía es lo que aparecía. Entonces, lo más triste es que en estos días, y no se olvide que esto va a salir al aire, esto va a salir a través de la radio. Imagínense que yo estuviera hablando cosas que no sé ni lo que estoy hablando, en lo que me metería. Pero todos los hermanos que me van a estar escuchando saben que esta doctrina es directamente doctrina romana, y que lamentablemente muchas veces los líderes cristianos, porque a veces solamente tomamos un libro de la librería cristiana y ahí nosotros leemos que dice la doctrina de la Trinidad, como la enseñó el padre apostólico Clemente de Roma, y aparecemos los cristianos, los pastores, diciendo: nuestro padre apostólico Clemente de Roma habló acerca de la Trinidad y aquí está la base. Y no sabemos que es un líder católico, pero como ahí en el libro dice padre apostólico, nosotros lo tomamos como que es uno de los líderes que siguieron después de los apóstoles. Pero Roma tiene que ponerlo así, porque para ellos también tienen un fundamento en Cristo. Así es que Roma lo pone así, pero si nosotros no sabemos discernir, vamos a tomar a Clemente de Roma, a Atenágoras, a Teófilo de Antioquía, a Tertuliano, a Atanasio y a todos ellos como padres apostólicos y como los que nos proveen de la historia del fundamento de la doctrina de la Trinidad. Y terminamos al final dos organizaciones diferentes con un mismo padre apostólico, o sea, con una misma fuente. Y yo una vez más les digo, hermanos, a ustedes que están aquí en la iglesia del cuerpo de Cristo y a los que me van a estar escuchando a través de la radio, yo quiero serles honesto. En 1977 conocí el Evangelio, y en 1977 me divorcié de Roma. Mis respetos para la iglesia romana. No voy a hablar mal, porque ahí nací, ahí crecí y ahí conocí de Dios lo que antes conocía. Mis respetos. Pero entonces yo conocí el Evangelio, me declaré cristiano y me retiré de la iglesia católica. Y dejé en la iglesia católica lo que es de la iglesia católica. Y descubrí por la historia, tengo toda la historia en libros ahí, que Roma es la que dio origen al catolicismo. Entonces yo me retiré del catolicismo y me metí en la Biblia y me di cuenta que no existía la palabra Trinidad, y no encontré por ningún lado la doctrina Trinidad claramente
explicada. Usted pueda decir, hermano, pero entonces es nada más una palabra que se inventó y una doctrina también inventada. Hermanos, es una doctrina que se figuró, que se buscó acomodar y que al final se formó. Y no le voy a esconder nada de eso, para que no alguien vaya a pensar, expuso lo que él creía, pero no sacó nada de nuestro fundamento. Vamos a ir a Génesis capítulo 1 y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el versículo 26. Yo creo que si hablamos con respeto y hablamos sabiendo lo que estamos hablando, muy pocas personas se van a inquietar, porque no estamos atacando a nadie. Estoy diciendo algo que creo que tengo razón y que tengo fundamento, y estoy dando lugar para que si alguien cree que estoy en un error, me corrija. Génesis en el capítulo 1, ya lo tenemos, y vamos a leer el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí tenemos nosotros prácticamente el comienzo, digamos, la primera piedra que se ha puesto para edificar el edificio de la doctrina de la Trinidad. En otras palabras, se cree que la doctrina de la Trinidad se encuentra ahí precisamente en el comienzo de la Biblia. En Génesis capítulo 1 versículo 26, donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En otras palabras, usted va a leer libros de teología o estudios de quien da la enseñanza de la doctrina de la Trinidad, y claramente, abiertamente dicen: ahí se llevó a cabo una asamblea, ahí hubo una reunión, se convocaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dialogaron y llegaron a la conclusión que había que hacer al hombre. Y por eso es que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y yo le digo, hermanos, una vez más, es una doctrina, ciertamente, porque está formada, pero es una doctrina figurada. ¿Por qué es una doctrina figurada? Porque nosotros no debemos asegurar y decir esto es así si nosotros no presentamos una base, una prueba. Si es cierto que hubo una reunión, si bien es cierto que hubo una asamblea donde estaban reunidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, debemos presentar nosotros escrituras para probar aquello. Pero no hay forma de probarlo. Es simplemente una hipótesis. Es simplemente una forma de ver las cosas. Aquí comenzamos a ver que se va formando poco a poco la doctrina de la Trinidad, pero no se va formando con fundamento bíblico, sino con filosofías humanas. Se va formando con ideas que el hombre tiene, que el hombre ha estado acomodando ahí. Entonces, hermanos, hermanas, en primer lugar, notemos ahí
En Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿quién es el que habla? Lea usted y vea quién es el que habla. Dios es el único que habla. Dios está hablando y dice: hagamos al hombre. Si nosotros dijéramos, era una asamblea, estaban los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí, pero aquí solamente estamos viendo lo que Dios dice: hagamos al hombre. Quiere decir que ya había pasado la asamblea, ya habían dialogado, ya habían llegado a un acuerdo, porque ahora solamente Dios está decretando, ya solamente Dios está mandando, ya solamente Dios está dando la orden para que sea creado el hombre. ¿En dónde vamos a comprobar que antes de eso hubo una reunión, un diálogo, una plática, y que llegaron a la conclusión que había que hacer al hombre? Ahí solamente escuchamos a Dios hablando y diciendo: bueno, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar y sobre todos los animales de la tierra. Entonces, hermanos, esta forma de creer ha cautivado a millones de cristianos. Y yo digo que los que enseñamos la palabra de Dios tenemos que estar seguros de lo que estamos enseñando. Y no podemos decir nada más: esta palabra no se encuentra en la Biblia, la doctrina no se encuentra claramente explicada, pero así es. No, ya no estamos en el tiempo cuando la iglesia decía: esto es así, y todos lo aceptábamos, cualquier cosa que fuera. Estamos en un tiempo cuando debemos escudriñar las Sagradas Escrituras y darnos cuenta si aquello tiene fundamento escritural, porque, como le digo, sin querer y sin pensar en ocasiones, estamos caminando con fundamento de la Iglesia Católica. Ahora, yo no tengo nada en contra de la Iglesia Católica. Yo le digo, simplemente un día salí de la Iglesia Católica y yo dejo lo que es de la Iglesia Católica en la Iglesia Católica y quiero fundamentarme en lo que está aquí en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿quién escribió el libro de Génesis? Lo escribió Moisés. Hermanos, hermanas, ¿será que Dios no nos quiso dejar clara una doctrina tan vital como es la doctrina de la Trinidad, supuestamente? Porque la doctrina de la Trinidad, para la iglesia cristiana que tiene esta doctrina como fundamento espiritual, es tan vital como para los cristianos que creemos en la deidad del Señor, la deidad del Señor. Yo creo en la deidad del Señor, es decir, yo creo que el Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Y yo encuentro en la palabra de Dios fundamento para decir que el Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Y yo digo, si Dios se preocupó Él mismo de enseñarnos por medio de la profecía, por medio de muchas escrituras, que el Señor Jesús era el mismo Dios manifestado en carne, que para nosotros los cristianos, al menos para mí, eso es el corazón del cristianismo. ¿Se recuerdan ustedes cuando por allá en Mateo 16 el Señor reúne a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O quién dicen los hombres que soy yo? Y le dijeron: unos dicen que eres Jeremías, otros que eres otro profeta, otros que eres esto, que eres aquello. Y el Señor les dijo: pero yo quiero saber qué opinan ustedes de mí. Yo quiero saber que mis discípulos me digan quién soy yo para ustedes. Y de pronto nadie contestó.
Todos ellos se quedaron así, asombrados. La pregunta no era cualquier cosa. Y después de un momento, se levantó Pedro y dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir eso? Tú eres el mismo Dios manifestado en carne. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso, o sea, esa respuesta no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dijo: y sobre esa roca edificaré mi iglesia. No le estaba diciendo: voy a edificar mi iglesia sobre Pedro, la piedra. Dijo: voy a edificar mi iglesia sobre esa declaración, que Jesús de Nazaret es el mismo Dios manifestado en carne. Sobre esa declaración voy a edificar la iglesia. Para que comprobemos esto, por allá en Primera de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo dice: grande es el misterio de la piedad, o grande es el misterio de nuestra vida piadosa, o grande es el misterio de la fe que profesamos los cristianos. Dios fue manifestado en carne. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, nuestro fundamento, el corazón de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina, de nuestra fe, de nuestra religión, si lo quiere llamar así, está en que Dios mismo se manifestó en carne y estamos fundamentados en Él. ¿Se recuerda con qué escritura comenzamos al principio? Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Quiere que leamos el versículo 9 también? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor, solamente para comprobar que realmente la iglesia cristiana debe descansar sobre esa declaración de que el Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Colosenses capítulo 2 dice así en el verso 8 y verso 9 ahora: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vea lo que dice ahí en el versículo 9. Porque en Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad quiere decir Dios. Dice: toda la plenitud de Dios estaba ahí frente a ustedes, en Jesús el Cristo. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y en el verso siguiente dice: y vosotros estáis completos en Él. O sea, si has llegado a encontrarte con Jesús, te has encontrado con Dios encarnado. Y al conocer tú al Dios encarnado, te encuentras con el Dios invisible. El Señor Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, nadie puede conocer al Dios Espíritu a menos que conozca quién es el Dios hombre. Si conoces al Dios hombre, conocerás a Dios Espíritu. Dijo el Señor Jesús a los judíos: si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. En otras palabras, si lograras descubrir quién es espiritualmente Jesús de Nazaret, te encontrarías descubriendo al mismo Dios encarnado. Por allá en Juan 14:7, Felipe, uno de sus discípulos, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por supuesto, no en la forma humana del Señor Jesús,
sino a través de todas las virtudes, a través de toda la sabiduría, a través de todos los milagros, se estaba manifestando el mismo Dios manifestado en carne. Gloria a Dios. Volvemos al punto. ¿Por qué razón? Si Dios sabía que la doctrina de la Trinidad era una doctrina tan vital para la iglesia cristiana, ¿por qué no la explicó? ¿Por qué no la profetizó? ¿Por qué no la enseñó claramente a través de sus siervos, como lo hizo con la doctrina de la deidad? Porque le digo una vez más, la doctrina de la Trinidad es una doctrina tan vital, tan necesaria, tan fuerte para quien la tiene como fundamento espiritual, tan importante, tan necesaria y tan vital como lo es la deidad del Señor para mí. ¿Por qué el Señor no se preocupó de profetizarla con claridad? ¿Por qué no se preocupó por enseñarla a través de sus siervos con claridad? ¿O será que el secretario no hizo bien su trabajo? ¿Cuál secretario? Moisés. Porque Moisés es el que escribió eso. Y cosa curiosa, que Moisés supuestamente escucha en plural y él escribe en singular. Le digo esto para que no vayamos nosotros queriendo acomodar las cosas si no hay respaldo y si no hay respuesta. Si Moisés escuchó que Dios dijo, hagamos al hombre, enseguida puso Moisés, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza los creó, varón y hembra los creó. Yo digo, Moisés, ¿por qué te equivocaste? Debieras haber puesto, y la Santísima Trinidad creó, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon. Pero Moisés escuchó y anotó. Y yo digo, ¿escucharía mal? ¿O Dios no le explicó bien? ¿Por qué termina Moisés después de eso diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza los creó, varón y hembra los creó? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Estos temas son muy tranquilos porque no podemos ir tan a la carrera como en los mensajes del hijo pródigo y otros temas, porque esto requiere de que vayamos poco a poco viendo los detalles importantes que son necesarios para estos casos también tan importantes. Yo quisiera en estos momentos que viniera conmigo a Isaías capítulo 7. Vea qué claro es Dios cuando Él quiere enseñar algo. Le decía que para mí, yo respeto la creencia de cada quien. Para mí el Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Respeto lo que otros crean porque cada quien tiene derecho a creer como quiera. Pero vea lo que dice Isaías capítulo 7 versículo 14. Por esto el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará luz un hijo y lo llamará Emanuel. Fíjese bien. Como 700 años aproximadamente antes que naciera el Señor Jesús, Dios estaba dando una profecía a través del profeta Isaías. Y dice Dios a través de Isaías, he aquí que una virgen o una jovencita, una doncella, concebirá, se encontrará encinta y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel. Y así quedó la profecía por alrededor de 700 años. Y vino un día, ahí en Mateo capítulo 1 versículo 18 en adelante, cuando José, el marido de María, se dio cuenta que María estaba con los achaques del embarazo y se sintió triste, se sintió mal, y de pronto dijo, esta mujer seguro que tuvo alguna relación extra por ahí y ahora está embarazada. Y andaba preparando sus cositas, su maletita para irse,
cuando entonces se le manifiesta un ángel del Señor y le dice: José, no temas en tomar a María como tu esposa. No te sientas mal. Se está cumpliendo lo que dijo Dios a través de Isaías. Esta es la doncella, esta es la virgen que Dios había preparado para manifestarse al mundo. Allá por Isaías solamente dijo: al niño se le llamará Emanuel, y así quedó. Ahí mismo dice: esto fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emanuel. Y el ángel añade y dice que traducido Emanuel quiere decir Dios con nosotros, Dios junto con nosotros, Dios caminando con nosotros. Entonces está claro que el Señor se manifestaría en carne entre nosotros. O sea, es una enseñanza clara. Venga conmigo rápidamente a Isaías 25, versículo 6, del versículo 6 al versículo 9. Ponga mucha atención. Esto tiene relación con el día que los judíos reconozcan al Señor. Esto tiene relación aún con lo que viene del reino milenial de Cristo. Y vea lo que dice aquí. Isaías capítulo 25, versículo 6 en adelante. Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Esto le va a llamar la atención y usted lo ha leído en otro lugar. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Vea lo que dice: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová el Señor, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dice: en aquel día los judíos van a reconocer que ese Jesús que andaban predicando los locos cristianos era su Mesías. Y ese día van a decir: este es nuestro Dios al que hemos esperado. O sea, lo van a reconocer cuando ya nosotros tenemos 2000 años reconociéndolo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Bendito el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Le voy a dar nada más 2 escrituras más, solo para comprobar que la doctrina de la deidad del Señor está claramente enseñada en la Biblia. Que pudiéramos pasarnos aquí un mes hablando de la deidad del Señor en la Biblia y no terminamos. Pero en Isaías 40, ahí en Isaías 40 hace referencia de cuando aparece Juan el Bautista. Ahí está la profecía de cuando Juan el Bautista aparecería predicando del desierto y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Isaías 40, Dios está hablando al pueblo de Israel con la venida de nuestro Señor Jesús, y dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Y ahí empieza en el verso 3 lo que usted ya conoce, que se encuentra también en Mateo capítulo 3. Voz que clama en el desierto. Pero note lo que dice enseguida: preparad el camino a Jehová, o preparad el camino al Señor. Enderezad calzada en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. ¿Qué estaba diciendo Dios? Un día va a aparecer un hombre gritando, y va a venir gritando y diciendo: prepárense, porque Jehová el Señor viene entrando en forma de hombre a esta tierra. Prepárense porque el reino de los cielos se ha acercado.
El Rey de los cielos se acercaba y era el Señor Jesús el que iba entrando detrás de Juan. Se recuerda que Juan dijo, porque le decían: ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el mismo Dios encarnado? Decía: no, yo no soy digno siquiera de desatarle la correa de su sandalia. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo, porque era antes de mí. ¿Y qué acaso Juan el Bautista no era mayor 6 meses que el Señor Jesús? ¿Cómo es que Juan decía: detrás de mí viene uno que es más poderoso y a la vez es antes que yo? En primer lugar, el mismo Señor Jesús dijo: de los nacidos de mujer, ninguno hay más grande que Juan el Bautista. Pero ahí no se incluía él. Dijo: de los nacidos de mujer, ninguno hay más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo algo diferente. Dijo: ahí viene detrás de mí uno que es mayor que yo, porque era antes que yo. ¿Cómo que era mayor que él? Si él era el profeta más grande. Era mayor que él porque el que venía detrás de él era el mismo Dios manifestado en carne. ¿Y cómo es que era antes que él? Porque ciertamente, humanamente, Juan el Bautista era 6 meses mayor que nuestro Señor. Pero espiritualmente, el Señor Jesús era el creador de Juan el Bautista. Por eso Juan lo testificó y lo dijo. Rápidamente, hermanos, una más y ya cambiamos al tema que nos está ocupando en esta mañana. Miqueas capítulo 5, el libro del profeta Miqueas. En el capítulo 5, oiga, hermanos, la palabra de Dios es tan preciosa, es tan rica, es tan especial que a uno le arroba, que a uno le mantiene ahí siempre a la expectativa de algo nuevo, de algo hermoso. ¿Se acuerda dónde nació el Señor Jesús? En Belén de Judea. Y vea lo que dice Dios a través del profeta Miqueas en el versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, oiga esto: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero vea lo que dice enseguida: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice: de ti va a salir el que será el Señor de Israel. Y las salidas de ese Señor son desde el principio, desde la eternidad. O sea, no era la primera vez que se manifestaría, era el mismo Dios que se había manifestado de muchas formas y de muchas maneras, pero ahora venía como Dios Salvador. Ahora venía en forma de hombre para poder llevar a cabo ese sacrificio allá en la cruz y poder derramar sangre para el perdón de los pecados de los hombres. Volvemos al punto. ¿Se recuerda qué dijo Dios en Génesis capítulo 1 versículo 26, según lo que está escrito ahí en la Biblia que tenemos? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y la pregunta es: ¿realmente había una reunión? ¿Realmente había una asamblea? ¿Realmente había un diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No hay una prueba, no hay una base, hay una figuración ahí. O sea, se está figurando, se está formando una teoría ahí, pero no hay una seguridad. Ahora, ¿qué le parece si leemos no solamente el texto, sino el contexto? O sea, no solamente leamos Génesis 1:26. ¿Por qué no leemos desde Génesis 1 y leemos Génesis 1:26 en adelante? O sea, lo que hay antes y lo que hay después. A ver si concuerda.
Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice, hermano, en su Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ponga mucha atención. En el principio creó Dios. Eso lo escribió Moisés. Dice Moisés, Dios fue el que creó los cielos y la tierra. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron en la doctrina católica. Miren, hermanos, hay hermanos cristianos que se burlan de la iglesia católica y se burlan de las enseñanzas. Nunca se burle de las enseñanzas. Nunca nos burlemos de la iglesia católica, porque no le agrada al Señor, ¿verdad? Cuando lo hayamos hecho estamos mal. Hay que respetar, hay que hacer declaraciones, hay que decir algo, pero hay que decirlo con justicia, con verdad y con respeto. Para mí, el haber sido católico fue una bendición, porque ¿cómo podría hablar del catolicismo hoy si no viví ahí? Yo le puedo hablar del rosario porque yo aprendí a rezar el rosario, y muchos católicos hoy en día no lo saben, y yo lo aprendí. A mí me mandaron con mi abuelita, la mamá de mi papá, a aprenderlo, y de ahí me mandaron con mi abuelita, la mamá de mi mamá, para que comprobara a ver si lo había aprendido. Toda una semana. Eso era por ley. Entonces, hermanos, esto es algo muy especial, haber nacido ahí. Como a la edad de unos 7 años, me mandaron con una jovencita en mi pueblo, así como esta jovencita. Era la encargada de enseñar a los niños del pueblo lo que se conocía como, ¿quién se acuerda? El catecismo. Y ahí nos enseñaban. Y ahí decía la enseñanza: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Son por ventura 3 dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y uno mismo se contestaba en esa oración: no, sino 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero a lo que me refiero es a esto, que la Iglesia Católica ha enseñado: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y si realmente hubo una asamblea, una reunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues yo pienso que en algún momento había de tener participación el Espíritu Santo o el Hijo. Pero ahí de Génesis 1, desde el verso 1 hasta el verso 31, solamente yo descubro a Dios el Padre hablando. Nadie más habla, solo Él. Por otro lado, pensemos que hablar del Hijo es hablar ya de la manifestación en carne de nuestro Señor para acá. Podemos hablar del Verbo, como dijo Juan 1:1, pero hablar del Hijo es hablar de el nacimiento del Señor para acá. Y si decimos ahí en Génesis 1:26 estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una asamblea dialogando y llegaron a la conclusión de crear al hombre, ya me estoy metiendo en problemas, porque estoy metiendo el tiempo a la eternidad, porque estoy hablando del Hijo, de la manifestación en carne de Dios, al tiempo de la creación, cuando todavía no se manifestaba en carne nuestro Señor. Ojalá que me vaya siguiendo. Leamos entonces Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, aparentemente nadie más que Dios participó en eso. En el verso 3 dice, ¿qué dice? Y dijo Dios: sea la luz,
y fue la luz. Y en el verso 4, y vio Dios otra vez que la luz era buena. ¿Y qué más dice? Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Y qué más dice en el verso 5? Y llamó Dios a la luz y a las tinieblas, ¿qué? Llamó noche. También Dios las llamó noche. Y fue tarde y fue la mañana de un día. Verso 6, ¿qué dice? Luego dijo Dios. Ahora yo no sé si usted está de acuerdo en que se está hablando solamente de Dios, a quien conocemos como el Padre. Vamos a hablar así, ¿verdad? Se está hablando de Dios el Padre, vamos a decir así. Solamente Él está hablando, solamente Él está dividiendo, solamente Él está creando. Veamos qué dice ahí enseguida. Dice así, verso 6. Luego dijo Dios. Más adelante en el verso 7 dice, e hizo Dios. Enseguida dice, y separó las aguas. ¿Quién las separó? Dios. En el verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos. Verso 9, ¿qué dice? Dijo también Dios. Verso 10, y llamó Dios. Y más adelante dice, y llamó mares. O sea, Dios les llamó mares. Y enseguida dice, y vio Dios que era bueno. Verso 11, después dijo Dios. Ahí al final del verso 12 dice, y vio Dios que era bueno. Y en el verso 14 una vez más, dijo luego Dios. Verso 15, sean por lumbreras. ¿Quién dijo eso? Dios. Verso 16, e hizo Dios. Allá al final del verso 16, hizo también las estrellas. ¿Quién hizo las estrellas? Dios. Verso 17, y las puso Dios. Verso 18 al final, y vio Dios que era bueno. Verso 19, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Verso 20, ¿qué dice? Y dijo Dios. Verso 21, y creó Dios. Y al final del 21 dice, y vio Dios que era bueno. Verso 22, y Dios los bendijo. Permítame tantito. ¿Y dónde estaban el Espíritu y el Hijo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Que no eran también Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Pero entonces, ¿para qué la reunión? Si al final Dios es el que iba a hacer todo, pues ¿para qué convocarse y para qué dialogar y para qué discutir si hacemos al hombre como se enseña? ¿Para qué la discusión? ¿Para qué la asamblea? Pues simplemente Dios dice, aquí yo soy el que hago todas las cosas y hago todo esto y ya, punto. Pero si nosotros decimos que hubo una asamblea, que se discutió el asunto de hacer al hombre y que al final acordaron hacer al hombre, pues hombre, al menos que una sola vez apareciera el Espíritu Santo haciendo algo, o el Hijo haciendo algo. Pero solo Dios, 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 Dios. Se me hace un poco raro. No sé si usted me va siguiendo o estoy fuera de orden yo, porque la verdad que yo no encuentro otra cosa. Vean lo que dice aquí en el verso 22. Y los bendijo Dios. Si entre los tres crearon al hombre, debería de decir y los bendijeron, porque era plural, se hablaba de tres. Sin embargo dice y los bendijo Dios. O sea que todo lo hizo Dios y los bendijo Dios. Dice ahí, una cosa tan importante como la bendición, solo Dios la da. Y los bendijo Dios, diciendo, fructificad y multiplicaos. O sea que ahí Dios les da la orden de que llenen la tierra, que se multipliquen. Y luego dice el verso 24, luego dijo Dios, produzca la tierra. ¿Quién dijo produzca la tierra? Dios. Verso 25, e hizo Dios. Al final del 25, y vio Dios que era bueno. Verso 26, entonces dijo Dios. O sea que aún para llegar a la creación del hombre, todo Dios, 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 al final creó todas las cosas, creó los animales,
creó los cielos, separó todo, llamó Dios, hizo Dios, y al final llega y dice, bueno, vamos a hacer al hombre. O sea que Él llevó a cabo todo. Nadie habló, nadie opinó. Ahora si alguien dice, bueno, es que ya habían arreglado todo y le dejaron a Él toda la responsabilidad. Pero ¿dónde dice eso? Eso es lo importante, eso es lo que yo quiero que a mí se me explique y se me diga dónde está eso. Porque si no está en la Biblia, perdónenme, pero no lo voy a decir, no lo voy a enseñar. Porque alguien me va a decir con buena intención y con humildad y con sencillez, como por ejemplo esta hermanita puede venir y decirme, hermano Rodríguez, ¿y dónde dice eso en la palabra de Dios? ¿Y qué le voy a decir? Que por ahí está. ¿En dónde? Es una pregunta que me hace con todo respeto y con necesidad que le sea contestada. Y no hay Biblia para contestar eso. Por eso no podemos ir solamente por las tradiciones o lo que se mueve por ahí. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Dios les dijo, y sojuzgadla. Dios les dijo, sojuzguen la tierra. Él les dijo, señoread en los peces. Él les dijo, señoread en las aves. Él les dijo, señoread en todas las bestias. Verso 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado, o sea Dios. Entonces al final solamente se presenta a Dios creando. Y si usted ve el versículo 31, ¿qué dice el versículo 31? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Al final descubrimos a Dios habiendo creado todo, lo mira, se satisface y dice, yo hago bien todas las cosas, lo hice bien. Solo Él se goza, solo Él se regocija, solo Él se satisface. Ahí está el último, Él solo, ¿verdad? Nadie más aparece ahí. O sea que Él comienza y Él termina. Y es que Él dijo a través de Isaías, yo soy el primero, yo soy el postrero, y no hay más otro Dios conmigo, solamente yo. Dale un aplauso al Señor y seguimos. Ni Dios hace referencia a nadie más, ni al secretario. El secretario está escribiendo y él dice, dijo Dios, hizo Dios. Tanto Dios no menciona a nadie más, ni le da lugar a nadie más, como tampoco el secretario al final da lugar a eso. Entonces ni Dios enseña, ni Moisés enseña, pero al final alguien se figura eso, alguien prepara eso, lo arregla para que aparezca la doctrina de la Trinidad ahí. Por allá en Eclesiastés capítulo 12 versículo 1, un versículo muy conocido de muchos de nosotros, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador. Salomón dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea que no es un asunto de que se recuerde a alguien más, solamente a Dios. No se recuerda a tres, se recuerda solamente a uno. Para que esto se vaya cerrando, porque a poco se me olvida. Una de las bases más firmes de la doctrina de la Trinidad está en el bautismo en agua. Porque se presenta que supuestamente, oiga lo que le digo, y esto va a salir en la radio. Imagínese en la que me metería si no tengo con qué responder. Va a salir a través de la radio. Y una de las bases más sólidas de la doctrina de la Trinidad está en el bautismo en agua de Mateo 28:19, donde supuestamente, fíjese bien, donde supuestamente dijo el Señor, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En unos días les voy a sacar
unas pruebas de que esa parte de la escritura fue alterada, y bastantes personajes a través de la historia aseguraron que el Señor nunca dijo: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino bautícenlos en mi nombre. Ahora, ¿por qué todo esto? Bien sencillo. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo está representando el sacrificio del Señor, su muerte, sepultura y resurrección. Cuando bautizamos a una persona, la estamos declarando muerta para el mundo y la sumergimos en las aguas como si fuera una tumba líquida. Y cuando la sacamos de las aguas, es símbolo de la resurrección del Señor. Pregúntele a cualquier siervo de Dios que predique la palabra de Dios, ¿qué simboliza el bautismo? Y el bautismo es símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Cuando Cristo murió en la cruz, te incluyó a ti, hermano, me incluyó a mí. Allá estaba muriendo por ti y por mí. Fue a la sepultura y resucitó, y lo hizo por ti y por mí. Allá nos llevó con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando nosotros oímos el Evangelio, que es Cristo muriendo y Cristo resucitando, por medio de eso nosotros recibimos el perdón de los pecados. Nos convertimos en nuevas criaturas. Después de haber creído en Cristo para el perdón de los pecados y haber nacido de nuevo, entonces nosotros tenemos que bautizarnos para dar testimonio que estamos unidos con nuestro Señor Jesús, que murió por nosotros y que fue a la sepultura y resucitó. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, solamente uno murió. ¿Quién murió? ¿El Padre? No, hermanos, ni el mundo lo cree. Yo cantaba una canción que cantaba Pedro Infante, una que decía: muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pero terminaba diciendo: pero me queda el consuelo, que Dios nunca morirá. Todo muere, dice, pero Dios no. Si el mundo sabe que Dios no muere, y si el bautismo es símbolo de muerte y sepultura, ¿cómo se nos ocurre a nosotros declarar muerto y sepultado al Padre y al Espíritu Santo cuando Dios no puede morir? El Espíritu Santo no puede morir. El único que podía morir era nuestro Señor. Él murió. Entonces, en el bautismo, simbólicamente nosotros somos unidos solamente con el que murió y resucitó. Por eso en Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. No dice juntamente con ellos. Por eso le digo que hay una alteración en ese versículo, porque el bautismo es símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Y al decir te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no invocamos el nombre del Señor Jesús, que fue el que murió y resucitó por nosotros. Ahora, ¿en quién creímos para el perdón de pecados? En nuestro Señor Jesús, que murió y resucitó. ¿En quién creímos para el nuevo nacimiento? En nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué cuando nos bautizamos no se invoca el nombre del Señor Jesús? Porque se alteró el versículo y se escondió el nombre. ¿Por qué razón? Porque había que elaborar una doctrina, porque había que reforzar la doctrina de la Trinidad. O sea, había que figurarla, y en algún lugar había que poner señales para que se figurara. Abra su Biblia en Lucas capítulo 3 y vamos a leer versículos 21 y 22. Aquí se cree encontrar fundamento para la doctrina de la Trinidad. Yo no creo que nosotros debamos aclarar algo presentando nuestros puntos de vista, nuestros fundamentos, y evadiendo
lo que los demás presentan como fundamento. Yo creo que hay que presentar lo que se conoce como fundamento y presentar nosotros lo que hemos entendido y lo que tenemos como base escritural para saber si estamos realmente en algo sólido o andamos por ahí balanceándonos. Lucas capítulo 3 versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando se da la enseñanza de la doctrina de la Trinidad, se dice: ahí tiene usted a la Trinidad. Dios el Padre habla, ahí usted ve al Espíritu Santo en forma de paloma, y ahí está el Hijo siendo bautizado. Ahí están los tres. Pero ¿quién dijo que esa escritura es para poner fundamento para la doctrina de la Trinidad? Eso no es para ponerla como fundamento de la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué dice eso, hermano Rodríguez? Vamos a Juan capítulo 1, versículos 29 hacia el 33, y que sea la palabra de Dios la que le dé la respuesta. Juan capítulo 1, versículos 29 al 23 dice: Juan capítulo 1, versículos 29 al 33 dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije. ¿Quién está hablando ahí? Juan el Bautista. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Esto ya lo habíamos dicho. Verso 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo hago aquí una pregunta: ¿realmente se dio esta escritura con el propósito de que estableciéramos la doctrina de la Trinidad? No. ¿Cuál era el propósito de esta escritura? Se ha tratado de formar una doctrina para poder presentar esa doctrina bíblicamente. Pero lo que no está claro de parte de Dios, ¿para qué lo vamos a querer arreglar nosotros? Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Vamos a ver. Aquí este joven me presta su Biblia, y esta Biblia es la versión Reina Valera, y la mayoría de los cristianos usamos la Biblia Reina Valera. A veces dice anotada por Scofield, a veces dice la Biblia de las Américas, a veces dice Reina Valera, pero es la misma. ¿Qué dice en Primera de Juan 5:7? Vea lo que dice ahí. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y sigue diciendo en el verso 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Fíjese bien, ahí está. Dice: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres están de acuerdo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Eso es la versión Reina Valera. Aquí tengo en mis manos la versión Reina Valera actualizada.
¿Qué quiere decir la palabra actualizar? Revisar, poner al corriente, poner en orden. Y esta versión solamente dice: 3 son los que dan testimonio. Eso de en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 concuerdan, no aparece. Esta versión ya actualizada, ya corregida, dice 3 son los que dan testimonio, nada más. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 están de acuerdo. ¿Y qué pasó con eso del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo? Los que hicieron esta traducción dijeron: eso no existe. En los escritos originales no está. Y hay muchas versiones que no la traen. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Que se ha tratado de formular una doctrina. Se ha tratado de formar una doctrina para poder presentar esa doctrina bíblicamente. Pero lo que no está claro de parte de Dios, ¿para qué lo vamos a querer arreglar nosotros? Si no está claro de parte de Dios, va a caer. O sea que si no es un fundamento sobre las bases que Dios ha puesto, por demás está que nosotros lo echemos a correr.